Pero que en algún momento, güey, yo leí la Biblia para entender pues, de qué se trataba todo esto, güey. Porque si te fijas, de un tiempo para acá, te estoy hablando a lo mejor de unos 15 o 10 años a la fecha, como que sí se sigue teniendo arraigado lo que es el catolicismo o el cristianismo en esencia, pero como que se ha perdido como el ideal principal de lo que dicta la religión, güey. Y no nada más en esta, sino en la mayoría, pero esa se ve más marcada porque aquí en México pues, somos un país católico en esencia. Recuerda que la Iglesia Católica, uno de el cimiento principal es Jesús. Ajá. ¿Sí? O sea, la Iglesia Católica no se puede, tú no puedes analizar la Iglesia Católica, la esencia de la Iglesia Católica, efectivamente, sin analizar la figura de Jesús. Uh-huh. Jesús es la figura y el eje central, no solamente de la Iglesia Católica, sino de la humanidad entera, güey. Por eso el tiempo se divide antes de y después de. Ajá. ¿Sí me entiendes? De menos en la cosmovisión occidental. Uh-huh. Es como si Jesús fuera Batman y fuera Joker al mismo tiempo, güey. Una conjugación de emociones, güey. Porque era tan humano que por eso reaccionó violentamente y sacó a los mercaderes del templo, güey. Era tan humano, güey. Porque él tanto predicaba el amor que su reacción primaria fue sacarlos a chicotazos del templo, güey. Que estaban haciendo de la casa de su padre un desmadre. Una reacción muy humana, güey. ¿Sí me entiendes? Fíjate, era tanto esta dualidad que cuando lo estaban crucificando, al mismo tiempo le preguntaba ¿por qué me has abandonado? A su padre. Ajá. Y al mismo tiempo pedía que perdonara a ellos porque no saben lo que hacen, güey. Y ya cuando llega Francisco efectivamente llega a romper paradigmas, güey. Pero mucho de ello, y más allá de ser latino, porque el hecho de que sea latino no te garantiza que vayas a ser como ahorita tampoco el hecho de que uno de los africanos se quiera perfilar para ser el primer papa negro, no, eso tampoco te simboliza un tema de equidad, igualdad y todo este discurso pro que traen ahorita, güey. No es cierto, güey. Es más, este cardenal, que son de los propuestos que vienen de África, son de las alas más radicales y conservadores de la Iglesia Católica. En la ciudad de Morelia hay un anexo que se llama... Ay, no recuerdo, pero tiene un pinche nombre acá bien espiritual, güey. Que era de Nazario Moreno en aquel entonces. Los mandaba anexar ahí, güey, a sus trabajadores cuando tenían este tipo de situaciones. Los mandaba a predicar, güey, la palabra de Jesucristo con Biblias que el mismo Nazario adulteraba, güey, para ponerse a sí mismo. Alteraba, güey. Ah, las alteraba, güey. No adulteraba, güey. Dije adulteraba, güey. Las alteraba, güey. Para ponerse a sí mismo, güey, como parte de la historia de Jesucristo, güey. O sea, no, sí, pero esa gente ya está loca. Pues, no, es lo que te digo. Este güey se piró tanto con la religión, güey, con el mensaje de Jesucristo, que él se creía, no sé si Jesucristo o un discípulo de Jesucristo. Si queremos entender la forma dialéctica y operativa institucional de la religión católica, se la tenemos que agradecer en Constantino. Porque incluso cuando se hizo el concilio, cuando se reunieron todos los obispos que había en ese momento de la iglesia, Constantino, fíjate, les generó viáticos, les generó hospedaje. Él fue el que organizó el primer concilio para poder institucionalizar. Es donde comienza, ahí no se genera, pero es donde comienzan a realizarse estas primeras ediciones de la Biblia. Es cuando se comienzan a generar las primeras pinturas, figuras de Jesús. Es cuando comienza a darle este sentido de este nuevo catolicismo.
¿Qué onda, gente? ¿Qué ¿Cómo hay, están? amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito. Los Inadaptados. Pollito feliz, ¿cómo estás, mi pollo feliz? A toda madre, después de 2 semanas de estar de la verga, hoy estoy bien a toda madre, güey. ¿Por qué estás de la verga, mi pollo feliz? Estaba de la verga, viste cómo venía hace 8 días, güey, bien Ajá. vergado, pero... Ya, pero bien contento. Pero ya no, ahora sí vengo, Ajá. vergueado, güey, pero a Ajá. toda madre, güey, porque Ajá. el mundo me la... Ay, cálmate, pollo, El cálmate. pinche mundo me la pela. El mundo es mío, perro. El mundo es mío. ¿Y tú, güey, qué pedo, cómo vas? Bien, pollo, bien. Pues Akira, pues ya tú sabes cómo me está yendo. Puro estudio Segavisión, güey. ya Ahora está en Sega, construcción. pinche. Pues mira, güey, ya último, ya ahorita estoy en la etapa de decir, ya, güey, ya que salga, güey. Ya, güey. ya ahorita ya que quede y ya obviamente, pues ya próximamente va a haber cambios en el estudio, va a haber grandes diferencias en el tema del estudio, pero pues yo espero que quede bien, güey, porque digo, quiero renovar varias cosas para que ya quede. Porque de hecho mucha banda pues no sabe, pero no se ha colocado la iluminación, o sea, todo como debe pues de ser, porque obviamente pues va a llevar cambios, hay que esperar equipo nuevo, pues varias cosas, pollo. Se que vienen hay que- cositas. Cositas que Ah, se huevo. van a cambiar, pollito. ¿A qué? A ver, pollo, ¿de qué vamos a hablar, mi pollo Güey, pues feliz? esta semana estuvo cargada de chingadera y media. Ajá, Espérame, nomás déjame conecto ajá. el reloj. Ahí está, güey. Se murió el papa, güey. Se murió el papa. Pinche papa no avisó, güey. Bueno, ya había avisado. Ya estaba acá de... Ese, Me les doy, perros, aprovechen. Ajá, ajá. Pero el lunes, güey, nos despertamos con la noticia aquí, güey. Eran como fíjate, mi compromiso periodístico, güey. Sí, güey. El domingo, para amanecer lunes, yo andaba bien puteado. Ya ves que de aquí el jueves me fui bien vergueado, güey. Ajá. Entonces, cuando cenan estos güeyes ahí en la plaza, güey, Ujú. me quedé dormido en la plaza, güey. Ujú. Ahí como puto borrachito Ajá. tirado, güey. Me quedé bien jetón. Oh, se me olvidó el equipo en la plaza, güey. Ajá. Hasta porque me cabeceé, güey, que me voy en vergüenza al carro. Ajá. Ya de rato me habla, me dejaste aquel equipo. No mames, güey. Ajá. Ahí lo dejé en la plaza, güey. Me fui Ajá. dormido al carro. Bueno, el viernes, güey, pues ya crucificaron a ese güey. Tú dices, ya no nada nos puede sorprendernos, lo de todos los años. Ajá. Pero es que para esto ya la noticia del Papa Francisco, güey, de que estaba malito y la chingada, pues como que ya había mermado porque ya estaba recuperado ese vato. Y el domingo de resurrección y su chingada madre, güey, no mames, huevos, perro, que se muere. Ajá. Pues el lunes en la madrugada, yo normalmente los lunes me levanto a las 4 de la mañana, güey, porque me voy a carretera. Y eran las 2, güey, como que me levanté acá todo paniqueado, todo sudado, güey, de que traía un chingo de temperatura. Como que sonámbulo, güey. Y que agarro el teléfono y veo que se acababa de morir ese güey. Ah, pues en corto a publicar, güey. No Ujú. sé, o la foto Ajá. del Papa, güey. Pero así, güey. Y dije, ya cuando andaba en Morelia, güey, como a las 7 de la mañana. Dije, a la verga, güey, no he escuchado nada. Si habrá sido cierto o Ajá. lo soñé o qué pedo. Y no, pues que sí se había muerto el vato, güey. Ajá. Y se me hizo bien cagado, güey, que pues Jesucristo resucitó y ese güey se murió a la verga, güey. ¡Qué pendejo, güey! Dije, no mames, este güey está haciendo las cosas mal, güey. Ah, puto Pero pollo. sí, güey, después Ah. de 13 años ahí, de jefe de grupo, el Papa, pues se murió, güey. Ya estaba dando indicios de que pronto se iba a morir, güey. Ajá. Pero a lo que voy, güey, para ser un Papa, siento que murió joven, ¿no, güey? 88 años, güey. Pues es el promedio, güey. Pues búsquense otro más jovenazo, güey. No. Yo ya llevo 3 papas, güey. Juan No. Pablo, Benedicto y este güey. Lo que pasa que es teológico, güey. Haz de cuenta que tú para llegar a ser papa, pues son diferentes procesos, güey. Ajá. De entrada, para que tú seas sacerdote tienes que tener mínimo una base de estudios de 9 años, güey. Para ser sacerdote, güey. Ya de ahí vas escalando. Ya todos los demás puestos van siendo designados por obispos, por cardenales, o sea, se van designando. Entonces, para llegar a ser papa, tienen que mínimo tener menos de 80 años, güey. Ujú. O sea, ese es el promedio. Todo aquel que tiene menos de 80 años puedes Creo que son este, 78 cumplidos, güey, los que debes de tener. Algo así leí, güey. O sea, no puedes pasar de 80 años, sí, güey. sí. Entonces, para poder, digo, llegar a eso, también tiene una lógica porque un líder
de una religión no puede estar tanto tiempo en el poder, güey. El poder en cualquier tipo de ámbito, cuando se hace tan longevo, güey, puede ser perjudicial. O sea, no es sano, güey. Porque el humano como tal estás inmerso a las tentaciones, ¿no? En el lenguaje religioso. O sea, estás en el... es como Porfirio Díaz, güey. Porfirio Díaz entra liberal y termina siendo más conservador que nada, güey. O sea, él entra por la línea juarista, con una educación más juarista, liberal, muy basado en la Revolución Francesa, donde comienzan a tratar de independizar a la iglesia del Estado. Y termina siendo más conservador que nada, güey, porque conforme se fue haciendo viejo Porfirio Díaz, se fue haciendo viejo su sistema político, güey. Entonces, por eso no es correcto, güey, que duren tantos años, güey, siendo... De hecho, Juan Pablo fue muy longevo en su mandato, güey, Juan Pablo. ¿Será que luego estas nuevas generaciones, o sea, estas generaciones de los 80s para acá, tenemos la referencia más fresca de estos tres últimos papas? Y obviamente, pues es imposible no comparar a Juan Pablo con los demás que han llegado, como fue Benedicto y fue Francisco, güey. Pero anteriormente, pues entrada, ¿cómo llegó Juan Pablo, güey? Juan Pablo llegó por... Asesinaron a Juan Pablo I, güey. Y fíjate, güey, el Juan Pablo I duró, creo que ni un mes, güey, en el cargo cuando lo... güey. Entonces, ha sido una práctica que ha tenido más de 2000 años, güey. Esta práctica de la religión católica. Y que la religión católica ha tenido varios, o sea, momentos muy oscuros, güey. O sea, de hecho, incluso, güey, más allá de lo que ha sucedido en las últimas décadas con todos estos escándalos, que es muy delicado, estos escándalos de y todos estos temas que conllevan temas sexuales, güey. Yo creo que la etapa más oscura de la Iglesia Católica es la Edad Media, güey. O sea, eso sí fue oscuro, güey. O sea, fue una época donde la religión completamente dominaba al mundo. O sea, los gobiernos se sublevaban, se hincaban ante el poder eclesiástico, güey. Y es el periodo donde la Iglesia Católica creció de una forma brutal en todo el mundo, güey. Y ahí es donde suceden los mayores delitos de la Iglesia Católica en la historia, güey. Cuando sale esta famosa figura de la Santa Inquisición. Entonces ha sido un proceso muy largo de la Iglesia Católica, güey. Pero que dentro de todo es la institución más antigua que se ha conservado desde la época antigua. O sea, algo tiene esta institución que dentro de todos los pinches tumultos que puede tener, todas las sacudidas que ha tenido, pues es una institución que sigue, que es muy fuerte, güey, a nivel mundial, güey. Y es porque ciertas cosas siguen manteniéndose desde el origen del catolicismo, güey. Por eso lo que yo sin tanto he mencionado, güey. Hay cosas que no es necesariamente cambiar, güey. No se ocupan cambiar, güey. Son cosas que van a mantener porque son esencias humanas, güey. Son cosas que le van dando sentido a la humanidad, güey. Son cosas que le han dado un avance de evolución a la humanidad. No, o sea, yo critico mucho la institucionalidad de la iglesia. No ha tenido muchas fallas la institucionalidad. Pero esa institucionalidad tiene un ADN que no todas las religiones del mundo la tienen, güey. Por eso es tan longeva, güey.
Es que el cristianismo, catolicismo, güey, siento que es de la religión, bueno, no siento, es de las religiones más, el cristianismo en esencia, güey, es la religión más importante a nivel mundial, güey, como tú dices, güey, por la misma longevidad que tiene. Incluso en la historia moderna, güey, bueno, moderna entre comillas, en el periodo después de Cristo, güey, es donde más se ha arraigado y se ha pregonado con todo ese tipo de ¿cómo se llama? De costumbres, ideales y todo que se van fomentando. Ahora sí, bien ortodoxo, de generación en generación, güey. Porque, y más ahorita que acabamos de vivir todo este tema de Semana Santa, que yo no le entiendo, güey, a todo ese tema de Semana Santa. Pero que en algún momento, güey, yo leí la Biblia para entender, pues, de qué se trataba todo esto, güey. Porque si te fijas, de un tiempo para acá, te estoy hablando a lo mejor de unos 15 o 10 años a la fecha, como que sí se sigue teniendo arraigado lo que es el catolicismo o el cristianismo en esencia, pero como que se ha perdido como el ideal principal de lo que dicta la religión. Y no nada más en esta, sino en la mayoría, pero esa se ve más marcada porque aquí en México pues, somos un país católico en esencia, güey. Pero yo, como te lo he dicho muchas veces aquí, y creo que compartimos ese tema, esa idea, la religión en su faceta como iglesia, como doctrina, güey, es donde, como tú dices ahorita, ha tenido un chingo de fallas, que por esas fallas se ha tergiversado el tema de la religión actualmente. ¿Por qué? Si te fijas, para el tema, cuando estaba el ¿cómo se puede llamar? El mandato, el pontificado, el papato, güey, de Benedicto XVI, hubo muchas absoluciones para temas de pedazos, güey, para temas de crímenes o de temas que iban muy en contra de lo que dicta la religión como tal, güey. Cuando llega este vato, güey, Francisco, güey, si te fijas, rompe con un esquema que se tenía ya bien arraigado en el Vaticano, que era un tema de superioridad eclesiástica y económica, porque veías a los papas Benedicto, Juan Pablo, que son los que yo conozco, que a mí me tocaron, y anteriormente a Juan Pablo, pues todos los que estuvieron anteriores, güey, que era vestimentas de oro, güey, o sea, no de oro como tal, pero sí con piedras preciosas, oro, güey, o sea, como una superioridad eclesiástica o una superioridad moral que no iba de acuerdo con lo que te decía la Biblia, güey. Se supone que el Papa, güey, y es algo de las muchas inconsistencias que yo he notado en la Iglesia Católica moderna, güey, o no moderna, güey, sino de un tiempo hacia acá, que, por ejemplo, se supone que el Papa, güey, y si tú sabes eso y me corriges si estoy en algún error, el Papa es la figura más cercana más importante en la Iglesia cristiana católica, güey, católica cristiana, y que es una representación terrenal de lo que fue Jesucristo. O de lo que fue, o de lo que es Dios, güey, lo que representa a Dios en esencia, güey, como su máxima deidad en la Iglesia católica cristiana, güey. Es como una representación acá terrenal, güey. Bueno, si estoy mal, güey, me corriges, güey. No estás mal, bueno, en parte no sí. Estás mal, estás peor. En parte sí, güey. A ver, güey, ¿qué se supone que representa el Papa, güey? Mira, el Papa es recuerda que la Iglesia católica, uno de el cimiento principal es Jesús. Ajá. ¿Sí? O sea, la Iglesia católica no se puede, o sea, tú no puedes analizar la Iglesia católica, la esencia de la Iglesia católica, efectivamente, sin analizar la figura de Jesús. Jesús es la figura y el eje central, no solamente de la Iglesia católica, sino de la humanidad entera, güey. Por eso el tiempo se divide antes de y después de. Ajá. ¿Sí me entiendes? De menos en la cosmovisión occidental. Se divide porque fue una figura importantísima, y si tú te pones a analizar su historia, no con los ojos religiosos, sino con toda esta parte filosófica que tiene, histórica que tiene Jesús, te vas a dar cuenta de las dimensiones de individuo que era Jesús, güey. Entonces Jesús, uno de sus apóstoles,
se llamaba, bueno, él le nombró Pedro, pero se llama Simón. Ay, hijo de su puta. Sí, o sea, Pedro, su nombre era Simón, solo que Jesús le puso Pedro. ¿Por qué le puso Pedro y por qué Pedro es la figura emblemática de la iglesia fundacional católica, güey? Porque Jesús le pone Pedro. Pedro en el latín significa piedra, güey. ¿Sí? Quiere decir que va a ser la base. ¿Cómo construyes una casa? ¿Cómo pones la primera piedra? Por eso le pone a Pedro a Simón le pone Pedro. A Simón le pone Pedro, representando el primer cimiento de la iglesia. Por eso el primer papa en la historia de la humanidad se llama Pedro. Entonces, lo que están representando los papas precisamente es la figura de Pedro, güey. Ok. Por eso ningún papa se ha puesto Pedro, güey. Algo así vi estos días que estuvo en tendencia esto del papa, güey. Que de hecho creo que Pío es el que más se ha repetido en que los papas más eligen, güey, lo que es Pío y Juan. Algo así, güey. Pero que ninguno a lo largo de no sé cuántos años tenga todo más de 1000 años. Más de 2000 años. Güey, pues, a ver. Es obvio, güey. Si se está contando antes de y después de. Pero, ¿cuándo fue el año en que surgió el primer papa, güey? ¿El primer papa? El primer papa, güey. Pues en la iglesia, bueno, como institución. Ajá. Como institución, cerca de 2000 años, güey. Ok. Cuando Constantino logra ya se venía construyendo. Es que es lo que te digo, no es como que sale de espontáneo, güey. No es como que Constantino llamó y dijo, ya vamos a hacer la religión. No, pues fue una construcción desde los primeros apóstoles que traía Jesús. Recuerda que la iglesia católica primitiva fueron estos ejes fundacionales de los apóstoles y algunos otros ejes que estaban fuera de estos apóstoles, como María Magdalena, la propia mamá de Jesús, los hermanos de Jesús, güey, la familia de Jesús. O sea, porque luego centralizamos para tratarle de dar una narrativa a la historia. O sea, tratar de identificar personajes para darle un sentido lógico a la historia, pero este movimiento no lo iniciaron solo, o no se construyó solamente a raíz de los apóstoles, sino había más figuras que ayudaron a que esto avanzara. Ya cuando se comienza a generar la Biblia como la conocemos, la Biblia la escriben gente que muy cercana a los apóstoles. Ajá. O sea, no fueron los apóstoles como tal, sino fueron gente que fueron haciendo pues el registro histórico de lo que los apóstoles venían contando, güey. Que es cuando se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es desde el nacimiento de Jesús. Ajá, hasta su muerte. Ajá. Ese es el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es donde da origen al Génesis, todos estos, desde el inicio de la humanidad hasta el nacimiento de Jesús. Por eso el Antiguo Testamento no solamente los católicos reconocen, sino más religiones en el mundo reconocen. Incluso más religiones en el mundo reconocen la figura de Jesús, pero no lo reconocen como tal, como el Mesías. Para muchas religiones en el mundo, incluso por los judíos, todos, el Islam, o sea, todas estas religiones que conllevan o que se desarrollaron casi en el mismo ambiente territorial, no reconocen la figura de Jesús como el gran, bueno, como la figura que es, Cristo que se representa actualmente. Cristo significa ungido. Esa es la traducción, ungido. En términos reales, no creen que Jesús fue el ungido por Dios, o sea, el Hijo de Dios. No creen. La Iglesia Católica sí. Por eso es lo que te digo. Si quieren entender la parte teológica, no la parte institucional, que esto es otra cosa que es lo que estamos ahorita analizando, güey. La parte teológica, la parte filosófica, la parte importante que es lo que hace
que millones de personas en el mundo sigan creyendo en esta religión es Jesús, güey. No puedes explicar otra cosa más que la figura de Jesús, güey. Podrás ser lo que... Es más, podrás no creer en la institucionalidad, pero nadie puede negar la importancia de la figura de Jesús, güey. Nadie, o sea, ahí está el eje central de todo, güey. Ahí está. Por eso es importante hacer esta distinción. O sea, una cosa es la institucionalidad que ha abanderado y que se ha construido en torno a la figura de Jesús. Y otra cosa es Jesús como tal. O sea, porque incluso Jesús tenía una dualidad, güey. Uh-huh. Jesús tenía dos dualidades muy perfectas, güey. Jesús el humano. Jesús el que era de Nazaret, el hijo de José y de María. Y Cristo, que era el ungido, era el elegido, güey. Son dos figuras, es como el Joker, güey. Son dos figuras que están ahí, güey. Te van a ver. O sea, es como Batman, es como si Jesús fuera Batman y fuera Joker al mismo tiempo, güey. Una conjugación de emociones, güey. Porque era tan humano que por eso reaccionó violentamente y sacó a los mercaderes del templo, güey. Era tan humano, güey. Porque él tanto predicaba el amor que su reacción primaria fue sacarlos a chicotazos del templo, güey. Que estaban haciendo de la casa de su padre un desmadre. Una reacción muy humana, güey. ¿Sí me entiendes? Fíjate, era tanto esta dualidad que cuando lo estaban crucificando, al mismo tiempo le preguntaba ¿por qué me has abandonado? A su padre. Ajá. Y al mismo tiempo pedía que perdonara a ellos porque no saben lo que hacen, güey. Sí, o sea, sí, es esa pinche dualidad tan mística que genera Jesús, güey. Es que mira, güey, actualmente, te digo, mucha gente se ha desafanado por sí sola de lo que es la religión, güey. Uh-huh. ¿Por qué? Por varias incongruencias e inconsistencias que hay dentro de las mismas filas de la religión, güey. Porque si te fijas, la religión católica, vamos a centrarnos en el catolicismo y en el cristianismo, que en esencia viene siendo lo mismo, pero tiene sus asegúnes entre cada una, güey. Uh-huh. Como bien lo decías, con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, güey. Por ejemplo, los que profesan el Islam, güey, los que profesan la religión judía, güey, actualmente, que son un poco más ortodoxos, uh-huh, pero que al final de cuentas tienen sus cimientos en el mismo, en lo que en la Iglesia Católica se conoce como Dios Padre, güey. Uh-huh. Pero ellos no reconocen lo que es ¿cómo se llama? La Santísima Trinidad, ¿no? Que es Dios, uh-huh, Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Uh-huh. Ellos nada más reconocen a Dios Padre, que no sé si en la Iglesia Católica también se le conozca como Yahvé, güey. Yo no sé mucho de ese pedo, pero por ejemplo creo que es en la religión judía se conoce como Yahvé, güey. Al único Dios, güey, que existe para ellos. Que incluso ellos no lo pueden mencionar, güey, porque es un nombre sagrado y que por eso se le menciona de otro nombre, güey. Creo que no recuerdo cómo se le menciona. Bueno. En la iglesia católica cristiana, güey, ha habido tantas incongruencias a lo largo del tiempo, güey, que como que dices, por eso mucha gente ahorita se desafana. Pero estoy de acuerdo contigo, lo que no puedes negar, güey, es la importancia que tiene Jesús en la historia moderna. Tan es así que todos los periodos temporales de la humanidad se dividen en antes de Cristo y después de Cristo, güey. Ajá. Algo que yo nunca he profesado la religión católica, güey. Estoy bautizado y me llamo Juan, güey, por el puto amor de Dios, güey. O sea, tampoco no es como que tenga, pues no puede ser muy... Y nunca he creído yo en el ateísmo, güey. Creo en ser agnóstico, pero no creo en un ateísmo como tal, güey. Pero algo que... Y yo no te digo que yo creo en Jesucristo, güey, ni en la religión católica. Lo que sí creo, güey, y ya te lo he dicho en algunas otras ocasiones, es en que existió una persona con tal poder de convocatoria y tal poder de seguimiento, muy inteligente en aquellos entonces, que la gente lo seguía
por la filosofía que él compartía y por el mensaje que él compartía. Si existió algún dios o era algún hijo de Dios o qué sé yo, güey, eso no sé y no me interesa, porque yo siento que esa es una parte muy romántica de la religión para, se va a escuchar muy mamón, pero para lucrar con la religión misma. ¿Por qué? En ese pasaje bíblico, cuando cuando Jesús entra al templo y lo reciben en su burrito y la chingada y empieza a hacer un desmadre porque están haciendo del templo de Dios un tianguis cualquiera, güey, pues es lo que no le gusta a Jesús, güey. Entonces dice, no mames, no estés lucrando pues con el templo de Dios. Actualmente la religión católica lucra con la religión misma, güey. ¿Sí me explico? Y eso no es de hoy, güey. Eso es de que ya tiene años y décadas y décadas y décadas, güey. Entonces, siento yo que ahí es donde la misma iglesia entra en contradicciones, güey. Es lo que te decía ahorita del Vaticano, güey. El Vaticano como institución, bueno, como país, güey. No sé, no recuerdo en qué año, creo en el 39, 1939, 1935, no recuerdo, en el 29, no sé, güey. Pero es cuando el Vaticano se independiza siendo el país más pequeño del mundo, güey. Que el Vaticano como tal es un país dentro de otro país, güey. O sea, es una nación completamente independiente, el Vaticano. Pero, al ser un país muy pequeño, obviamente su riqueza es incuantificable. Lo que a mí me brinca es esa doble moralidad de lo que tiene el Vaticano de ser un país tan rico, que en algún momento, hace como 10, 15 años, decía que el Vaticano tiene tanta fortuna, güey, que puede acabar con la pobreza mundial 2 veces, güey. Y mucha banda decía, ¿por qué no lo hace? Yo no sabía que existe un tratado, güey, donde el Vaticano, al ser un país meramente religioso, güey, no puede interferir en situaciones económicas de otros países, güey. O sea, que por eso el Vaticano, al tener tanto dinero, no puede, ¿cómo se llama? Como hacer algo por las necesidades de otros países, por las separaciones que existen entre la iglesia y el Estado. Entonces, dices, bueno, hasta ahí pues está chido, ¿no? Es cuestión de tratados. Pero lo que a mí sí me brinca un chingo, pues es cómo pintan a la figura, a la máxima figura que es el Papa, güey. Pues con tanta riqueza, güey, tanto desmadre, la chingada, como se venía acostumbrado anteriormente, antes, valga la redundancia, antes de este güey que se murió, ¿cómo se llama? Francisco, güey. Francisco, güey. Que este güey sí es cuando dice, ¿sabes qué? A la verga todo. Cuando anuncian en el 2012, en el 2013, en el 2011, no en el 2013, güey, a este nuevo papa, güey. Si te fijas, el anuncio de este nuevo papa fue completamente diferente a todos los demás. Yo no sabía, porque nunca estuve metido en lo que era la religión, que cuando anunciaron al nuevo papa, este güey tenía que cumplir con, o sea, tenía que portar ciertas vestimentas que eran adecuadas para el nuevo papa, güey. A lo mejor lo digo mal, güey, una sotana, güey, bordada en hilos de oro de no sé qué chingados, güey. Su palote, güey, también de oro puro. Su sombrerote, güey, de oro y la chingada. Y este papa dice Nel, güey. Nel, o sea, nomás mi batita blanca y se chingó, güey. Renunció a no sé si era un anillo o una joya que le daban, güey, por ser el nuevo, o sea, por ser el papa. Ese güey dijo Nel, güey. Ahora en su funeral renuncia a todo este protocolo de los 3 ataúdes, güey. Por ahí hay un documental, güey, donde explica el por qué renuncia a tanta riqueza, güey, que tenía el Papa como tal. Que es cuando dices, cabrón, o sea, como que este nuevo Papa fue un parteaguas para la historia muy moderna de lo que es la religión católica. Si digas, fue el primer Papa, güey, que puso sobre la mesa el tema de cosas que iban en contra de la religión católica cristiana, güey. Matrimonios entre personas del mismo sexo, güey. Todo el tema de la pederastia, el tema de las razas, güey. O sea, como que este güey vino a
como a poner en tela de juicio todo eso que venía haciendo la Iglesia Católica, güey. Siento yo que algo muy fundamental de los ideales que traía este papa, güey, es que fue el primer papa latinoamericano, güey. Entonces, la religión que se profesa, la religión católica cristiana que se profesa de aquel lado del charco, siendo que es un poco más ortodoxa a la que se profesa de este lado, güey, en el continente americano. Siento yo que eso fue lo que tuvo mucho que ver para que este papa llegara con unas ideas radicales para la iglesia cristiana, que fue lo que permitió que ese papa pues tuviera una aceptación, creo yo, no sé si me equivoque, una aceptación social mayor de la que tuvo Juan Pablo II, güey. Que Juan Pablo II fue uno de los papas más arropados en Latinoamérica, güey. Benedicto XVI como que todo el mundo le tenía miedo, güey. Como que ese güey nadie, o sea, como que... No sé, güey. De hecho yo no sabía que Benedicto XVI había estado... como él había formado parte de las Fuerzas Armadas de no sé qué chingados, cuidando una fábrica de BMW, güey, en su juventud. O sea, como que estaba muy, muy metido en el tema de la Alemania. El Papa Francisco y el Papa Juan Pablo traían como una filosofía más humanista. Entonces, en cierta manera. Ajá, y de hecho hay mucha... Ese tipo de filosofía humanista, güey, no es una filosofía que traigan todos los papas, güey. Y de hecho hay un cardenal que no sé si esté ahorita en todo este tema de elección del nuevo papa, que sí se le habían imputado cargos de pederastia. Entonces no sé si ese güey esté ahorita como candidato, güey, a ser el nuevo papa, güey. Mira, te voy a hablar de estos tres últimos papas. Ajá. Juan Pablo II fue una persona... Juan Pablo II llegó en la era de masificación de la televisión. Eso ayudó a potenciar. Pues, él, por propio ser humano, pues era un individuo muy carismático, güey. Y era el primer papa que llegaba en la época ya más moderna, después de las dos guerras mundiales. El primer papa que llegaba que era fuera de las órbitas del Vaticano. Entonces él, su propio carisma, pues te llevaba a un tema pues muy mediático, güey. Y él llegó en la mera era de la masificación de la televisión. Era cuando se empezaron a construir. Si te fijas, tú pones a analizar de los 80s para acá, es donde se construyeron gran parte de los grandes íconos, y es gracias a la masificación de los medios de comunicación, güey. Entonces, Juan Pablo II era un individuo muy astuto, pero tampoco creo que era tan humano, o sea, tan humanista, ¿sí? Era un individuo astuto, él entendía que él era un jefe de estado y hacía política, güey. Entendía que era hacer política. Y estuvo muy allegado al poder, güey. O sea, no es lo mismo, por decir un ejemplo, güey, señalar a la Unión Soviética y señalar al sistema de la Unión Soviética, porque él se declaró abiertamente un antisistema soviético. Él abiertamente dijo que su lucha principal era acabar el socialismo en el mundo, güey. O sea, no es lo mismo decir esas palabras pactando con Estados Unidos, con el ejército más poderoso en ese momento en el mundo, güey. Decirlo a no estar aliado con Estados Unidos. ¿Sí me entiendes? O sea, el Papa Juan Pablo II tuvo una importancia en el desarrollo de la geopolítica en el mundo en ese momento, güey. Fue muy activo políticamente, güey. Y muy sesgado a ciertos rasgos del capitalismo, güey. Estaba muy allegado a esta Unión Europea capitalista, a Estados... O sea, estaba muy allegado al poder, güey. Fue una persona muy hábil, güey. Benedicto, si me dice a mí cuál es la persona
más inteligente y preparada de Juan Pablo, Benedicto y Francisco. Para mí Benedicto es la persona más preparada, incluso en muchos pontificados, güey. Ese señor era Benedicto era un académico del Vaticano. Más que, a la diferencia de por sí de Juan Pablo y Francisco. Francisco y Juan Pablo tenían un perfil más político, güey. Él era un académico del Vaticano, güey. Él era una parte de estos teólogos del Vaticano, güey, que generan estudios y estudios y estudios y estudios. Era un intelectual del Vaticano, güey. Entonces él cuando llega, por eso él llega con otro perfil. Por eso no le ven la parte como lo vimos con Juan Pablo, como con Francisco, güey. Pues él era un perfil académico, güey. Un perfil institucional, un perfil burocrático, güey. Dentro de la institución católica, güey. Y ya cuando llega Francisco efectivamente llega a romper paradigmas, güey. Pero mucho de ello, y más allá de ser latino, porque el hecho de que sea latino no te garantiza que vayas a ser como ahorita tampoco el hecho de que uno de los africanos se quiera perfilar para ser el primer papa negro, no, eso tampoco te simboliza un tema de equidad, igualdad y todo este discurso pro que traen ahorita, güey. No es cierto, güey. Es más, este cardenal, que son de los propuestos que vienen de África, son de las alas más radicales y conservadores de la Iglesia Católica, güey. Así es de que si tú estás pensando que porque va a llegar y que porque él es de otra raza, que no, güey. Son de los más radicales, güey. Pero de los de ni madres, aquí no va esto y no va lo otro, güey. Y efectivamente, Francisco viene y él empieza a desarrollar una sensibilidad humana diferente, porque recuerda, él se desarrolla durante la dictadura militar en Argentina, güey. Muchos no comprendemos el sentido de una dictadura militar porque no la hemos vivido, güey. La escuchamos, y pensamos que Andrés Manuel es un dictador. Sí, o sea, pensamos que Andrés Manuel era un dictador, güey, cuando, no mames, o sea, entendiéramos cómo eran las verdaderas dictaduras. O sea, eso no era un paseo, güey. Era algo fuerte, güey. Y él en ese sentido se empezó a desarrollar. Y él recuerda que dentro de la religión católica existen grupos como en cualquier otra parte. O sea, como en los partidos políticos hay grupos, como en el fútbol hay grupos. O sea, en todos los ámbitos sociales hay grupos. Dentro de la religión católica hay grupos. Y él viene de una congregación que se llaman jesuitas, güey. ¿Sí? Jesuitas, pues precisamente están inspirados en el precepto de Jesús. Toman como un eje central Jesús. Y más que Jesús, por las enseñanzas de Jesús, güey. Por eso te digo, es importante entender esta figura de Jesús, güey. Porque ahí es, por eso comprendes dónde está la confusión de la Iglesia Católica y las contradicciones de la Iglesia Católica, güey. Porque Jesús, uno de los preceptos de Jesús más importantes fue velar por los más desprotegidos, güey. Ese era el precepto principal. Por eso él decía, es que mi reinado está en otro lado, no está aquí en lo material. Y si tú analizas a cada uno de los apóstoles, no eran gente de élite. Empezó, es más, el mismo vestuario de Jesús no era de opulencia, representaba. Por eso genera este misticismo, güey. Porque era tan real lo que él mencionaba. O sea, mientras que nadie se quería ir con los leprosos, él se metió con los leprosos, güey. Mientras que juzgaban a las prostitutas, él perdonaba a las prostitutas, güey. O sea, entendía su discurso, güey. No sé si intencional o no intencional, pero él entendía él entendía
que eso tenía que decir, güey. Y y te digo, pues, pollo, que por eso Jesús fue irruptivo, güey. O sea, Jesús generó a tal grado que causó ruido no solamente ante las autoridades, güey, de su propia religión. Porque de hecho, recuerda Sí. que quienes comenzaron a enjuiciarlo fueron los propios sacerdotes de su propia comunidad. Ajá. Ahí es donde inicia, güey, este tema, güey. Y ya luego, comienzan a generar ruido en el Imperio Romano. Pues es que incluso, güey, recuerda que cuando surgen las primeras tribus, cédulas del catolicismo en el mundo, con estos primeros apóstoles que comienzan a viajar, ellos comienzan a viajar no tanto, fíjate, no tanto porque quisieran ir a predicar otras partes, sino porque estaban siendo perseguidos, güey. Era una comunidad muy pequeña, güey. Ujú. Eran un puñado de personas, güey. Y así se mantuvieron durante mucho tiempo, güey. Durante mucho tiempo. Solo que, fíjate qué tan grande era la magia de esas primeras tribus de nómadas de católicos, que la palabra, por eso la palabra de Jesús fue permeando, güey. Fue permeando, güey. Entonces, por eso entiendo por qué el Papa Francisco agarra una, que él viene de los jesuitas, y dos, que él agarra el nombre de Francisco, güey. Ujú. ¿Sí? De los franciscanos. ¿Quién fue Francisco, güey? ¿Quién fue Francisco de Asís. Francisco de Asís? Fue un fraile que precisamente su devoción cayó en seguir en punto y coma el ejemplo de Jesús. Él vivió en la pobreza siendo fraile, güey. Vivió en la pobreza. Murió en la pobreza, güey. Él. Entonces, por eso el santo, Francisco, el San Francisco, es el santo de los pobres, güey. Porque él en carne propia fue un mártir en esa parte, güey. Entonces agarra Francisco, llega a ser papa. Y llega con esta mentalidad, entendiendo de lo que es la pobreza, güey. Porque no es de que se le ocurriera ahí, Ujú. sino que venía desde Argentina, trabajando mucho en este tema, güey. Yo recuerdo mucho, no sé si tú te acuerdas cuando recién fue papa, que vino a México. Aquí en Morelia. Pues ya ves que aquí estaba el cardenal, güey, el Posadas Ocampo. Sí es Posadas Ocampo, ¿no? No, güey. El cardenal Ese güey fue. Norberto Rivera. Sí, porque a Posadas lo mataron Sí, en los 90. Norberto Rivera, güey. Norberto Rivera era muy allegado al poder también, güey. Ujú. Muy. Le movía mucho el dinero a este señor, güey. Y no sé si escuchaste el discurso que dio este Francisco. No lo dijo directamente a él, pero todo el mundo entendía que era él, güey. Ujú. Es más, tan así que a la semana de haber llegado Francisco renunció, güey. Ujú. Renunció. Y el Papa ni lo dudó inmediatamente, güey. ¿Por qué, güey? Porque la iglesia precisamente vino perdiendo rumbo, güey, en este aspecto, güey. Por eso cuando yo tengo mucha familia que está muy allegada a la iglesia, güey. Y yo seguiré siendo un crítico de la institucionalidad, güey, cuando las cosas estén mal, güey. Porque es la religión que se fundó
en nombre de alguien en el que yo creo, güey. Yo creo mucho en Jesús, güey. O sea, para mí Jesús es uno de los personajes que me inspiran, güey. ¿Pero crees en Jesús como lo hablamos o crees en Jesús como iglesia, güey? ¿Crees en la iglesia? Es que es lo que te digo, es esa dualidad, güey. Ajá. Es No, esa pero dualidad. te pregunto, ¿crees en la iglesia? Porque ahorita, por ejemplo... Es que creo en Jesús como en esa dualidad que es, güey. Ajá. O sea, mira, güey, mira. Te voy a recomendar un libro, pollo. Ese, ve la forma de adquirirlo, güey. Se llama El caso de Jesús, güey. Es de un periodista, güey. Ese fue escrito en los años 70, güey. Este periodista, vivía en Chicago, güey. Entonces, él se consideraba ateo, güey. Cuando él, haz de cuenta que él estaba casado con su esposa y tenía una hija y había tenido un bebé. Entonces su esposa, ellos van a un restaurante y su hija se comienza a ahogar. Entonces una enfermera, pues de casualidad estaba en ese restaurante y ella le dio primeros auxilios y logró que no se asfixiara la niña. Entonces pues ahí le agradecen y todo. Y la enfermera le dice a la mamá, le dice, no me agradezcas, agradécele a Dios. Porque yo iba a ir a otro restaurante y pues gracias a Dios, pues, fíjate, llegué aquí. Como luego decimos comúnmente. Entonces la esposa le generó esa inquietud y fue a visitarla porque ella le dijo en qué hospital trabajaba y fue a visitarla para agradecerle. Y le dijo, no, vente, te invito a la iglesia y la chingada. Y la invitó, güey. Y su esposo era un periodista de esos periodistas reconocidísimos en Chicago, güey, que tenía reportajes y libros y la chingada, pero era ateo, güey. Entonces, cuando la mujer, su esposa, empieza a ir a la iglesia, a él empieza a generar como ruido, güey. Y le dice, oye, ¿por qué? Y nosotros somos ateos. O sea, su hija trata de inculcarle el ateísmo y la chingada. Entonces comienzan a tener muchas fricciones en su matrimonio precisamente por esas acciones, güey. La esposa la bautizan, diferentes cuestiones. La esposa se comienza a entregar a la iglesia, güey. Y él empieza a cuestionar que nomás lo que quieren es el dinero y la chingada. Y él platica con un colega con uno de los que fue como su maestro, güey, dentro de esta carrera de periodismo, güey. Y le dice, yo quiero desmentir a la iglesia católica. O sea, ¿cómo puedo hacer algo? O sea, ¿cómo puedo hacer una investigación para desmentir? O sea, ¿cómo puedo hacer que mi esposa, como que lo inspiraba para que su esposa entendiera que eso estaba mal, güey? Entonces le dice él, pues es que lo único que distingue a todas las demás de la iglesia católica es la resurrección de Jesús, que resucitó. Pues eso es lo que ya distingue de la vida y la muerte, la resurrección. Es lo que vuelve en esa figura divina a Jesús, güey. Porque todo lo demás pues puede ser discurso o grilla, pero el hecho de que resucite, eso es ya lo que no tiene explicación. Eso es lo que ya rompe disruptivamente toda la narrativa histórica de todas las religiones, de todo, güey. Porque él resucita. Entonces dice, ok, voy a hacer una investigación de la resurrección de Jesús. Pues se llama El caso de Jesús, porque comienza a generar una investigación sobre eso, él como periodista, güey. Comienza a investigar. Y se va dando cuenta de todas las pruebas científicas que arrojan de que Jesús resucitó, güey. Y hay en el libro, dice, o sea, hay una frase que cuando concluye su investigación, dice que se queda mirando a pues todo lo que ya ves como los periodistas antes pegaban en las paredes. Ajá, sí. Que se puso a ver todo lo que había investigado y que dijo, tú ganaste, Dios. O sea,
Porque todas las investigaciones que han hecho sobre la resurrección, porque decían, ok, igual no murió, y fue con grandes médicos científicos, donde habían analizado el sufrimiento de la pasión de Cristo, güey. O sea, este sufrimiento que desde que fue aprendido hasta la crucifixión, güey. Y dice, no, es que él estudia como los chicotes que tenían, o sea, todo esto, güey. Dice, no, es que, es más, cuando Jesús fue azotado, ya para cuando él lo iban a crucificar, él ya iba casi muerto. Uh-huh. Por el tipo de azote que le daban. La forma en que cuando una persona crucifica, la hace, porque la Biblia dice cuando Jesús le dieron con la lanza, dice que sacó agua y sangre, güey. Como una forma mágica, güey. Divina, pero científicamente eso es por una asfixia, güey. Ajá. Entonces, y empiezan a analizar, empiezan a decir, y empiezan a ver que hay diferentes escritos que se hicieron alrededor de 30 años después de la muerte de Jesús, de propias personas, donde hay documentos, y no solamente de la línea del catolicismo, sino externas, güey, donde hay alrededor de 500 personas, testigos, donde vieron a Jesús 2 meses después de haber fallecido. Te preguntaba eso de que si creías en Jesús como figura eclesiástica o como figura filosófica, güey. Porque ahorita que estabas haciendo, por ejemplo, lo que platicabas de Francisco y de sus cimientos ideológicos que trae por San Francisco de Asís y por la orden jesuita, güey. Uh-huh. Que como que sigue esa línea filosófica que dentro de las arcas de la misma iglesia es disruptiva como Jesús mismo, güey. Uh-huh. Ponías el caso de Andrés Manuel López Labrador, güey, que también, o sea, como que sigue esos cimientos del cristianismo, esa línea religiosa y filosófica de lo que es el cristianismo. Uh-huh. Hay capos que han seguido la misma línea de lo que fue la orden jesuita y todo lo que conlleva el adoctrinamiento y todo ese tema de Jesucristo. Uh-huh. Tan es así que se llama Nazario Moreno, güey, el líder el fundador de la familia michoacana. Uh-huh. Que ese güey lo llevó a tal grado, güey. La familia michoacana entiende lo que inició como iniciaron las autodefensas, güey. Que se fue tergiversando tanto el mensaje que se hicieron un grupo delictivo de alto impacto que es de los más importantes y más peligrosos a nivel mundial, güey. Uh-huh. Nazario Moreno era un entendido de la religión muy cabrón, güey, por la misma línea de pobreza que llevó, güey. Uh-huh. Llegó a tal grado que él se creía Jesucristo, güey. Uh-huh. Si recuerdas en su biografía, en su autobiografía, bueno, en su biografía, porque uh-huh. ya no la terminó él, y en diferentes reportajes que hicieron, güey, cuando se supone que a este capo tenía, y hay reportajes de la misma gente de ahí de la comunidad donde él radicaba, que lo veían en la sierra con una mula vestido como Jesucristo, güey. Cuando él inició con todas sus filas de crimen organizado, uh-huh. compartía tanto el mensaje de que a sus sicarios, a sus delincuentes, que no obraran de mala manera, güey. Uh-huh. Porque así no lo dictaban las Sagradas Escrituras. Uh-huh. Cuando y eso es de un testimonio que no viene en la biografía y no viene en los noticiarios y no en los reportajes, sino es un testimonio de un ex sicario de Nazario Moreno, güey, uh-huh. que radica aquí en Michoacán. Cuando él
se daba cuenta, notaba, se enteraba por el lado que sea, que alguno de sus lugartenientes estaba teniendo problemas de drogadicción, no lo asesinaba. Porque eso sí, él decía, si van a estar en este pedo, van a estar libres de drogas. No por un tema espiritual, güey, sino porque le afectaban directamente a su negocio, güey. O sea, un tema de que, güey, te estás chingando el producto, güey, y vas a estar todo loco y no vas a hacer bien tu trabajo. No era un tema de que eso estaba mal ni la chingada, güey. Lo que resalta aquí, güey, y viene a colación del ejemplo que ponías. En la ciudad de Morelia hay un anexo que se llama... Ay, no recuerdo, pero tiene un pinche nombre acá bien espiritual, güey. Que era de Nazario Moreno en aquel entonces. Los mandaba anexar ahí, güey, a sus trabajadores cuando tenían este tipo de situaciones. Los mandaba a predicar, güey, la palabra de Jesucristo con Biblias que el mismo Nazario adulteraba, güey, para ponerse a sí mismo. Alteraba, güey. Ah, las alteraba, güey. No adulteraba, güey. Dije adulteraba, güey. Las alteraba, güey. Ajá. Para ponerse a sí mismo, güey, Ajá. como parte de la historia de Jesucristo. O sea, No, sí, pero esa gente ya está loca. Pues, no, güey. eso es lo que te digo. Este güey se güey. piró tanto con Sí. la religión, güey, con el mensaje de Jesucristo, que él se creía, no sé si Jesucristo o un discípulo de Jesucristo. Porque cuando lo asesinaron, ya la definitiva, no sé si fue la primera que no lo mataron, sino ya sabes. O sea, había trajes que él utilizaba para andar en la sierra, en la comunidad, con su mula. Uno del Che Guevara, para parecerse al Che Guevara. Otro para parecerse a Jesucristo. Y había otro que era, no recuerdo de qué era, pero también así que te quedas a la verga. O sea, como que sí, este güey se tergiversó tanto como su mensaje de igualdad entre su comunidad y la chingada, y querer erradicar el narcotráfico, que terminó siendo un grupo del narcotráfico y terminó tirándose tanto con la religión a tal grado de querer tergiversar el mensaje, no para utilizarlo a su favor, güey, para hacer sus desmadres, sino para él creerse parte de la historia religiosa, güey. Cuando alguien se mete al tema religioso, siento que es por dos cosas. Una, porque ya tocó fondo de la manera que quieras, u otra, porque quiere sacar provecho de eso, güey. Yo te preguntaba ahorita también eso de que tú creías en Jesús como tema filosófico, güey, o como tema institucional. Yo te puedo decir que yo no creo en Jesucristo como una figura religiosa omnipotente y omnipresente, güey. De hecho, yo no creo en ninguna religión, güey. En algún momento, a raíz te hablo del 2010, cuando tuve una situación familiar muy culera, yo quise creer en la religión, güey. O sea, como quise hacerme el tema de la religión. Me enfadó, güey. No me sé ni el Padre Nuestro ni nada, güey. Entonces busqué más alternativas. Como puto ex drogadicto, güey. Y me hablaron mucho de la religión cristiana, güey. Pero era también un tema como que decía, no, güey, como que no me late tu... Mira, en el tema religioso, en el tema católico, lo que a mí no me late es como tanto desmadre que se hace, porque hay un chingo de santos, advocaciones y tal, que ya no sabes ni a quién chingas le estás rezando, güey. En el tema del cristianismo, no me late el sistema político que tienen, güey, porque al final de cuentas la religión es política misma, güey. Entonces, yo por la idea que me fui es de que, güey, o sea, el tema de la religión y el tema de Jesús y el tema de Dios y el tema de lo que tú quieras, güey, es un tema más de espiritualidad, güey, y de como de paz humana, güey. Se llama fe, güey. Llámale fe, güey. Lo que pasa, mira, güey. Yo tampoco creo mucho en la institucionalidad, güey. O sea, yo no creo mucho en este aparato obeso de la institucionalidad. De ninguna religión, güey. Es más, yo creo que la religión es, como decía Marx, es el opio del pueblo. Es correcto. O sea, o sea, la religión es... Hay dos maneras, güey. Una, que seas un instrumento de articular cambios, o otra, que seas un instrumento para someter a la gente, güey. O sea, una religión puede tener este doble fin, ¿no?
Pero yo creo en Jesús, te digo, me apasiona la vida de Jesús. O sea, como a mí que me encanta la historia y me encanta investigar, me apasiona entender en profundidad las palabras que él dijo, güey. Más allá, te digo, de la institucionalidad. Y me genera hasta cierta manera esta parte que tú dices espiritual, ¿no? Ajá. Me genera esta parte de decir, ok, güey, o sea, este es un güey que o sea, es una persona que genera mucho misticismo, güey. Uh-huh. Y eso me genera, o sea, me apasiona esa parte, güey. O sea, no hay una persona en el mundo que pueda cuestionar el tema de Jesús, güey. ¿Sí me entienden? Ya ahí es donde entra ya si crees o no crees, o si no, o sea, es otra cosa. Yo tampoco soy de los que me gusta, y sea lo que te refieres con el tema de ir a misa, estos procesos que luego hasta tienden a ser bien tediosos y tienen. ¿Por qué, güey? Porque yo creo que por decir, güey, el ir a misa es un tema de fe. Es un tema que quieras ir, no un tema burocrático, que es muy lento todo, como un elefante blanco así, grandote, perezoso, güey. Eso no me gusta, güey. Y más entendiendo, te digo, más que yo me he puesto a investigar mucho sobre el tema de todos estos procesos de cómo ha crecido la religión católica, güey. O sea, de entrada, para que entendamos, una cosa es la religión católica primitiva, que es el fundamento de Jesús, que es donde Jesús se como un eje central, donde se comienza a dividir el judaísmo, se comienza ya en otra pequeña tribu, pero que comienza a construir. Pero ¿en qué momento crece? O sea, ¿en qué momento se construye eso lo que conocemos hoy, güey? Y es precisamente cuando Constantino, ¡pum!, arropa. Recuerda que Constantino, siendo uno de los emperadores romanos, cuando Constantino llega al poder, Roma controlaba el 60% de la población humana conocida en ese momento, güey. O sea, Roma era un imperio grandísimo, güey. Entonces, cuando Constantino agarra la religión católica, la institucionaliza, o sea, deja la libre creencia, pero él se bautiza. ¿Sí me entiendes? O sea, da un mensaje en el que dice, no, pues pueden creer en lo que quieran, pero yo me voy a bautizar. O sea, el emperador romano se está bautizando, güey, ¿no? O sea, no es de que, pues es obvio, ¿no? O sea, ¿sabes para dónde va la tirada? Es como Milei, güey, ¿no? Ey. Que decía, no compren Bitcoin, pero ahorita ahí está Bitcoin, ¿no? O sea, así, güey. Entonces, logra institucionalizar, y ahí es cuando, o sea, Constantino, si queremos entender la forma dialéctica y operativa institucional de la religión católica, se la tenemos que agradecer en Constantino. Porque incluso cuando se hizo el concilio, cuando se reunieron todos los obispos que había en ese momento de la iglesia, Constantino, fíjate, les generó viáticos, les generó hospedaje. Él fue el que organizó el primer concilio para poder institucionalizar. Es donde comienza, ahí no se genera, pero es donde comienzan a realizarse estas primeras ediciones de la Biblia. Es cuando se comienzan a generar las primeras pinturas, figuras de Jesús. Es cuando comienza a darle este sentido de este nuevo catolicismo. Ahí es donde se generan estas estructuras. Es donde se generan el de cómo juntarse para sacar al Papa, cómo juntarse esto. Ajá. Donde salen estas normativas.
donde sale la normativa que a los nuevos integrantes hay que primero bautizarlos, deben de hacer su primera comunión, deben de hacer... Es ahí, güey. Pero fíjate que todo eso es un tema que, si te fijas, la gente devota, güey, no entiende. Por ejemplo, el tema del bautizo, güey, o bautismo, creo que las dos son correctas. Si te fijas, ya ahorita lo dan, ya es un trámite, ya casi todo lo hacen por inercia, güey, por costumbre. La primera comunión por igual, güey. Ya no lo hacen por un tema de fe. Y hace unos días vi un tema que me gustó mucho, el mensaje que daban, de que ahorita toda la banda, güey, si te fijas, lo que traen mucho en boga es el tema de la espiritualidad, güey. O sea, espiritualidad en el sentido, llámese religioso, güey, o de cualquier índole, güey. Oye, te fijas, ahorita todos quieren ser seres de luz y seres de paz y la chingada y compartir un mensaje de paz, güey. Están concentrados en ser un ser tan espiritual que se olvidan de lo que es el ser humano, güey. El ser humano en esencia no es Dios, güey. Ni es la palabra de Dios, ni la palabra de Jesucristo, ni todo lo que comparte la Biblia, güey. Porque muchas veces la Biblia, güey, y es lo que yo he dicho, la Biblia la toman como un manual de usuario, güey, para la vida misma, que como un tema, como tú lo llamabas ahorita, de fe, güey. ¿Sí me explico? Entonces, como que la banda ahorita se está concentrando tanto en querer compartir un mensaje de paz, güey, que se olvidan en ser el mensaje de paz mismo. ¿Sí me explico? O sea, claro. Predicar el ejemplo, güey. Es correcto. Ajá. Como con los sacerdotes. O sea, como piensan como si el ejemplo fuera nomás el decirlo, güey. Ajá, como los sacerdotes, güey. Y te lo digo yo como una persona que lleva más de 20 años viviendo frente a una iglesia, güey. Cuando mi jefe falleció, a mi jefe no le quisieron hacer una misa enfrente de su casa, güey. Ya no porque fuera enfrente de su casa, sino porque mi jefe sí era de la religión católica, güey. Y mi jefe apoyaba la religión católica, güey. No se la quisieron hacer. No, es que tú perteneces a tal capilla. Ah, cabrón, ¿no que Dios está en todos lados? ¿Sí me explico? O sea, ya eran como temas electorales, güey. Sí, o sea, temas burocráticos. Ajá, y dices, ¿cuánto cobran? No, pues te cobramos tanto por hacer la misa aquí. Pues chinguen a su madre. La neta, o sea, dices, ahí es donde ves la falsa idea que trae la institucionalidad de la iglesia. Esa parte yo también la critico y es mucho, por lo que yo aborrezco eso. Sí. Y los sacerdotes y los sacristanes y los monaguillos y toda la orden que viene de todo ese esquema jerárquico que viene dentro de la iglesia, güey. Es donde yo digo, sí, pues muy bonito tu pinche letanía y tu, ¿cómo se llama el monólogo que hacen, güey? Tu pinche sermón, güey. Y todo está pues bien bonito. Predícalo acá afuera como un ser humano. No, y es entendible, ya, güey, Latinoamérica, las dos alas que sostienen el catolicismo en toda América es México y Brasil, güey. Ajá. Y cada vez más va perdiendo muchos feligreses la iglesia católica. Y precisamente es por estas cosas, güey. Decía el Papa Francisco, güey, en paz descanse ya. Decía, y ahí ves a las señoras todo el día persinándose en la iglesia. Todo el día persinándose en la iglesia. Pero llegan a casa y no quieren hacerle ni un huevo al marido. O sea, son de las cosas, güey, donde dices, a ver, o sea, hay cosas que no estés encerrado allá, güey. Ve y haz las cosas. Y son cosas simples, güey. Simples. O sea, tú en vez de que vayas y te pongas ebrio con tus amigos, mejor ve con tu familia y convive con tu familia, güey. Más ni vengas a misa, ve con tu familia, convive con tu familia. Trata bien a tu familia, güey. O sea, si sale el vecino, no le rayes pues la madre solo porque se la quiere rayar, güey. Salúdalo. Buen día, ¿cómo está? O sea, son de las cosas que es lo que te hace ser mejor persona, güey. Por eso, mira, Pollo, tú que te gusta el periodismo, lee ese libro, güey. Sí, lo voy a leer, El caso de Jesús. El caso de Jesús, así se llama, güey. Está, ese pinche libro, no mames, o sea, ha vendido millones de copias. Y ese libro a mí me llegó en la universidad, güey. Porque yo precisamente estaba en esa parte. Pues yo crecí en el catolicismo, güey. Yo me considero, hasta cierta manera, católico, güey. Más que católico, alguien que cree en Jesús, ¿sí? Digo, no creo tanto en esta institucionalidad.
Aunque hay sus honrosas decepciones, güey. O sea, hay gente que la neta, yo he conocido de la iglesia católica, pero sacerdotes de primera puta línea, güey. Y también gente que bizarra, que no es necesario que esté ahí, güey. Chinga tu madre, Pero- pan y agua. Pero cuando yo estaba en esta parte radical, y un profe me regaló ese libro, güey. Me dijo, ten, quién sabe dónde ver que es el libro ya, güey. Me dijo, te lo regalo. Y lo comencé a leer, güey. Lo comencé a leer, güey. Y sí, pues cosas que uno desde niño por tácito, pues las conoces, güey. Pues como que te resucitó la muerte de Jesús, pero te va llevando en el cómo una persona que se considera que no cree en ninguna religión, como el ir descubriendo esta figura de Jesús, vas descubriendo y que tratas de decir, es que te voy a desmentir, o sea, con la idea de voy a acabar con esto contigo, güey. Vas metiéndote y vas y sí te va llevando, pues vas sintiendo cómo él va cambiando y cómo en su vida, en este proceso del caso, o sea, que está investigando, cómo en su vida van sucediéndole diferentes como acontecimientos que es como si esos acontecimientos que te están pasando y no fueras teniendo esta fortaleza espiritual, hubiera caído en un colapso, güey. Pero como justamente en este proceso vas conociendo este proceso espiritual, te vuelve fuerte, güey, y te compensa esto que te está pasando, güey. Y va cambiando y tan así que te digo, él, de ser un periodista reconocido, se volcó a apoyar esos movimientos, güey. Digo, yo no soy de los que, ahora tengo que irme a... De rodillas. De misionario a África, güey. Pues no, güey, no. Pero me apasiona y es algo que es muy interesante ese personaje. Y entiendes güey. que la religión la profesas desde tus buenas acciones. Claro, es eso, A la güey. verga el prójimo. ¡Vámonos! Sale, de rato putos. Chinga la Bye, madre. bye, bye, bye.